un recorrido por la génesis de la Constitución del 99, cómo nos arropa, cómo nos ampara y el riesgo que se corre en relación a una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que deforme ese espíritu que al final terminó abarcando a todos los venezolanos, aún a pesar de su inicial cuestionamiento. El hecho de que todo se hiciera con un procedimiento transparente y absolutamente democrático permite que diversas voces hoy que formaron parte de ese esfuerzo y aquellas que no lo formaron, pero que sí, y que incluso lo adversaron en algún momento, entonces podamos ver en la Constitución de 1999 un paraguas ante cualquier atentado contra las concepciones democráticas de un pueblo profundamente democrático. Muchísimas gracias al profesor Ricardo Conbellas por su presentación. Quisiera hacer algunas precisiones. Además de mi persona, que soy un facilitador en este momento, pues, del equipo organizador, está Juan Luis Sosa, está Carolina Parra, ¿verdad? Patricia Parra también es parte del equipo organizador, está Jolvic Chacón, que también se ha llevado el peso administrativo del asunto de desarrollar con detalle el asunto, y bueno, y además mucha gente que hoy ha colaborado con nosotros en poder atender esto, que es una iniciativa que no tiene otro objetivo que la necesidad de poder generar estos encuentros y estimularlos para ver los distintos enfoques que se pueda generar en relación con un debate que hoy nos conmueve y que incluso el mismo profesor Conbella anticipa que es probable, o por lo menos problematiza la posibilidad de que efectivamente se concrete no solamente al 30 de julio, sino además a la consagración del documento, como lo ha llamado, no la Constitución, sino ese documento que produciría esa Asamblea Nacional Constituyente. Aprovecho además para, no sé si es un tubazo o si es un rumor, pero pareciera, por lo que se comenta, que la sala electoral está por aprobar el recurso de nulidad por parte de la fiscal. Sería interesante, estaremos expectantes a ver si hay algún pronunciamiento en el transcurso del desarrollo de la actividad. Admitir, correcto. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Aprobar. Perdón, es admitir, correcto. Entonces sí, claro, se me salen mis deseos, disculpen. He tratado de contenerlos, pero no es fácil controlar. Así es. En todo caso, bueno, ojalá, a ver, lo que se comenta es una cosa extraoficial. Eso, ojo, esa posibilidad de admitir el recurso no implica que hay una aprobación, creo que es lo importante de señalar, sino que solamente empieza el proceso de investigación y de asumir algún tipo de postura por parte de la sala electoral en ese sentido. Y por supuesto, un elemento importante en el marco de ese recurso que introduce la fiscal, el hecho de que las adhesiones que se han convocado a partir del día de ayer puedan generarse de manera concreta, porque creo que eso es una presión objetiva por parte de la sociedad civil y por parte de los sectores comunales y comunitarios que puedan sumar un poco a ese esfuerzo. Cerramos entonces la parte de las ponencias con mi estimado y querido profesor Julio César Fernández Toro, abogado constitucionalista, politólogo, profesor de pregrado y posgrado de la UCB, es coordinador jurídico de la redacción de la Constitución del 99. Sus principales líneas de investigación son esto es un bajón de lujo que, por favor, cuidado, exacto, con las ficheras. Es que tenemos, quienes algunas veces hemos organizado, tenemos paranoias con las luces. Oli me dice, recuerden los apagones que nos han tirado en algunos espacios públicos. El coordinador jurídico de redacción de la Constitución del 99, sus principales líneas de investigación son sobre temas de reforma y organización del Estado, gobierno, gestión pública y derecho público. Fue secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Después de la presentación del profesor Julio César Fernández, vamos a hacer la lectura del documento final. A nombre de Julio, a nombre del equipo promotor de esta actividad,
Juan Luis Sosa sería el que lo leyera, y después entramos entonces en la fase. Por favor, en los papelitos que vayan a pasar, es importante que coloquen a quién le dirigen la pregunta o el comentario y quién lo emite, para también hacer reconocimiento de la autoría de la afirmación o de la pregunta, ¿okay? Y así podamos remitírselos a los que todavía quedan en la mesa de la ponencia. Sin más, Julio César Fernández, por favor, al podio. Gracias. Muy buenos días. Antes que nada quiero agradecerle al comité organizador de este evento por la invitación. Aquí se está presentando dos cosas que me agradan mucho. Uno, haberme reencontrado con algunos compañeros que estuvieron en la comisión que tuve a bien coordinar de redacción del texto final de la Constitución del 99. Está el profesor Fran Payares, está el investigador y profesor Juan Luis Sosa, estuvo Roberto Viciano, si hay alguno más se me escapa el nombre, y además aquí hay dos constituyentes, el doctor Gutiérrez y el doctor Convellas. Debo advertir además que con el doctor Convellas hay algo que históricamente a veces no es reconocido, pero tengo que decir. El primer texto más o menos serio sobre una propuesta de constituyente como un mecanismo democrático para la salida de la crisis política, tuve el honor de coordinarlo con dos trabajos en lo que fue el folleto número 18 de la COPRE en el año 1992. El primer trabajo de la perspectiva politológica de Ángel Álvarez y el segundo trabajo sobre qué era una Asamblea Nacional Constituyente de la perspectiva jurídica fue del profesor Ricardo Convellas. Estuvimos posteriormente juntos en la Comisión Bicameral de Revisión de la Constitución y Ricardo fue presidente de la COPRE y yo era su segundo al mando como secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial de la Reforma del Estado. Eran temas que ya veníamos trabajando cuando aquí nadie pensaba de esto. Y hay que decir que el presidente Chávez recibió el folleto número 18 y se lo leyó, y de allí proviene la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que termina en un decreto. Es el primer decreto que firma el presidente Chávez una vez que asume el cargo de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Proviene de eso y proviene de los trabajos en donde tú también fuiste presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, en los congresos que se hacían en el país en esta materia, también se hablaba de eso. Debo decir que el tema constitucional es un tema, evidentemente, como lo ha dicho Ricardo, antes del 98-99 nadie hablaba de derecho constitucional. Los que éramos profesores de derecho constitucional éramos unos seres extraños, y ahora todo el mundo habla de derecho constitucional. De hecho, no hay un solo abogado que aparezca en algún medio de comunicación o en alguna red que no sea experto en derecho constitucional. Todos son expertos en derecho constitucional, y efectivamente ese librito con su versión azul o roja, falta la amarilla, es un texto que es leído muchísimo y sobre el cual estamos en discusión de hace años. Estamos hablando, es decir, el derecho constitucional y la Constitución se popularizaron y dejó de ser un tema de élites para ser un tema del pueblo. Ahora bien, cuando hablamos de normas jurídicas y más de las constitucionales, nosotros tenemos que entender que detrás de toda norma jurídica hay un pensamiento político, y detrás de ese pensamiento político, evidentemente, además hay unos intereses determinados. Desde la perspectiva de la disciplina, el constitucionalismo no es solamente derecho constitucional, también es politología, y desde la perspectiva fáctica, evidentemente estamos hablando de política, de relaciones de fuerza y de teoría y filosofía política que tiene que ver con esas relaciones de fuerza. Para poder entender por qué una norma dice algo, tenemos que entender cuál era el problema existente y quien redactó esa norma, cuál era su propósito para atender a ese problema y tratar de resolverlo. Y cuando pasa el tiempo y esa norma hay que aplicarla en una coyuntura determinada, esa norma va a ser interpretada, y va a ser interpretada también desde una perspectiva política, porque al final también, hay que decirlo, quien interpreta la norma tiene algún interés o tiene algún pensamiento político o jurídico que
va de alguna manera a incidir en esa interpretación. Si uno de los problemas que tenemos en las ciencias duras es todo el debate epistemológico de ver cómo al nosotros estudiar un objeto como puede ser un electrón, no tratemos de contaminar el estudio de ese objeto con nuestros mitos, con nuestras predisposiciones, con lo que nosotros creemos antes del estudio, en las ciencias sociales esto es mucho más difícil, porque estamos hablando que el constitucionalismo es evidentemente el derecho constitucional, no es otra cosa que un asunto, un objeto histórico, es un fenómeno humano. Y en ese sentido, Skinner y Popov, entre otros historiadores del pensamiento político, evidentemente nos dicen que el pensamiento y por lo tanto las normas que expresan ese pensamiento tienen que ser analizadas en un contexto. Tenemos que ver las coyunturas y el momento histórico en el cual se está o construyendo la norma o posteriormente interpretando la norma. Vamos a empezar un poco por decir qué es, de alguna manera, de manera muy sencilla y quizás muy simple, es mucho más complejo, y digamos simplificando lo que podrían ser las distintas teorías sobre el poder constituyente. Podemos decir que hay tres grandes tendencias, y pido nuevamente que se me perdone esta simplificación de la tipología o clasificación de tendencias sobre el poder constituyente. La primera gran tendencia histórica parte, podríamos decir, desde Rousseau. Para Rousseau, el poder constituyente es un poder, evidentemente, que está en el pueblo, es un poder constituyente originario, es un poder constituyente permanente, es un poder constituyente que es omnipotente, pero que además es un poder constituyente que tiene que ser de ejercicio continuo. Y para Rousseau, el ejercicio del poder constituyente tiene que ser directo. Por lo tanto, tiene que ser a través de la participación directa del pueblo y de manera continua. No admite delegaciones, no admite intermediaciones y no admite representación. Por lo tanto, desde una perspectiva de Rousseau, que digamos de alguna manera lo asumieron en algún momento los jacobinos, y que en la actualidad, por ejemplo, es lo que defiende un teórico del poder constituyente, que es Toni Negri, es un poder constituyente que podríamos decir que es desbocado, sin límite alguno. Tiene que estar permanentemente en la calle y tiene que estar actuando permanentemente, con lo cual, si no hay representación, no podría ni siquiera convocarse una Asamblea Nacional Constituyente porque no admite representación. Y además, por supuesto, no admitiría la separación entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Esa es una tendencia que terminó en la Francia revolucionaria, inclusive en lo que se llamó la época del terror. La segunda gran tendencia, extremo opuesto, proviene curiosamente de uno de los teóricos que promovió la Revolución Francesa, y estamos hablando de Labat Sieyès, que evidentemente en un momento determinado, al aliarse con Napoleón, sacó la famosa frase de "la revolución ha terminado", y acto seguido evidentemente se fue a un proceso en el cual, según esta perspectiva, el poder constituyente, una vez que se había expresado una vez en la vida y había constituido el Estado francés, ya ese poder constituyente moría. Era un poder constituyente totalmente limitado, enjaulado, era un poder constituyente que se concebía como efímero, se expresaba una sola vez, y a partir de allí el pueblo ya no era el pueblo titular del poder constituyente, sino que el pueblo pasaba a ser una especie de órgano electoral. Aliado con Napoleón, bajo esa tesis se acaba con la Revolución Francesa y al final terminamos en Napoleón el emperador. Entre esas dos grandes tendencias, digamos, extremas, hay lo que es quizás en este momento la doctrina pacífica mayoritaria en el hemisferio occidental, según el cual para nosotros el poder constituyente, que es de naturaleza propiamente política, no jurídica, es evidentemente un poder constituyente originario, es de donde se origina todo el poder político-social. Es un poder constituyente además popular, la soberanía está en el pueblo, que como dice nuestra Constitución es originario, es intransferible. Es un poder
constituyente permanente. En términos de las categorías aristotélicas podríamos decir que el poder constituyente es una potencia y que se transforma en acto, también como categoría aristotélica, en momentos extraordinarios. Entonces, a pesar de ser un poder constituyente, no se va a expresar continuamente, sino, como muy bien lo ha dicho Ricardo Convellas, solo se va a expresar en aquellos momentos en los cuales hay unas crisis políticas, sociales, constituyentes, extraordinarias, en el cual hay que recomponer el sistema político, hay que recomponer la organización y las reglas de juego del funcionamiento de la sociedad. Es, por lo tanto, un poder constituyente permanente, pero extraordinario. Por supuesto, es un poder constituyente omnipotente, el poder constituyente del cual es titular el pueblo como soberano, evidentemente lo puede absolutamente todo y es ilimitado, pero no se expresa continuamente, no se expresa de manera directa, permite la representación, porque 30 millones de venezolanos no podemos ir a un sitio y congregarnos allá y estar deliberando permanentemente y tomando decisiones permanentes. Dado que no es posible eso, la representación política, que también es algo sobre lo cual teoriza, y se lo debemos a Labat Sieyès, permite que el poder constituyente pueda elegir a unos representantes políticos para que trabajen por él. Pero una Asamblea Nacional Constituyente que trabaja por el poder constituyente no es el poder constituyente, son unos representantes. El poder constituyente no está en la Asamblea Nacional Constituyente. El poder constituyente está en el pueblo, y el pueblo define qué es lo que sus representantes van a hacer, cómo lo van a hacer, por qué tiempo lo van a hacer y bajo qué límites lo van a hacer. Y por supuesto, por última característica, el poder constituyente es unitario, es indivisible, y esto es importante al momento de nosotros analizar la famosa convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que propone el presidente Mahoma. Pero dijimos al principio que al momento de interpretar las normas constitucionales se interpretan con una intencionalidad política. Y hay un viejo adagio romano que dice que las cosas no son lo que dicen ser, sino lo que son. Pero además también, desde el punto de vista de los movimientos sociales y del análisis de los actores, hay que decir que la intencionalidad de los actores no es lo que dicen que quieren o desean, sino lo que efectivamente hacen, y hay que revisar los hechos. Esta convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente no es un hecho suelto, es un hecho que es producto o es un eslabón más de un proceso que se viene produciendo y que podemos decir que tiene hace algún tiempo sus orígenes, pero quisiera periodizar desde diciembre del 2015 hasta este momento. ¿Y por qué desde el 2015? Porque empieza a expresarse de manera muy clara a partir de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Asamblea Nacional como poder constituido, que se produce en diciembre del año 2015. Una mayoría política que existía en ese momento en la Asamblea Nacional, cuando se produce la elección de los nuevos representantes, de los nuevos diputados, esa mayoría pasa a ser minoría, y lo que era minoría pasa a ser mayoría. Hay un cambio de la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo primero que ocurre? Lo primero que ocurre es algo muy sencillo. Se da la elección de los nuevos diputados, y un día a medianoche, el 23 de diciembre del 2015, se produce un hecho muy curioso. La vieja Asamblea Nacional, que está por cesar sus competencias, elige a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y ese hecho tenemos que tomarlo en cuenta porque tiene consecuencias en la actualidad y porque implica ya una intencionalidad. ¿Por qué quienes pierden la elección de la Asamblea Nacional en diciembre del 2015 quieren elegir unos nuevos magistrados? Lo cual, desde una perspectiva simplona, meramente juridicista, podríamos decir, bueno, sí, tenía la competencia, pero no la legitimidad desde una perspectiva política. Porque la sociedad, el pueblo, decidió que quería otros representantes y le da la mayoría en la Asamblea Nacional a otros representantes. Entonces, esa decisión de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, perdiendo las elecciones por una mayoría que políticamente no lo es, porque ha cambiado, es evidentemente un hecho que comienza con un eslabón de situaciones
que presenta una intencionalidad. Segundo hecho, se produce la elección de los diputados, pero inmediatamente se pasa a decir que en las elecciones de los diputados del Estado Amazonas hubo delitos electorales y por lo tanto ese resultado es un resultado que es nulo y por lo tanto no se pueden instalar, no pueden ser nombrados y tomar sus curules los diputados del Amazonas. Y uno se pregunta, bueno, sí, podía ser un hecho, si hubo efectivamente irregularidades electorales, eso no podría ocurrir. Pero hasta el día de hoy no sabemos exactamente cuáles son los delitos. Y hasta el día de hoy no hay una sentencia sobre esos delitos. Y hasta el día de hoy no ha ocurrido algo que tenía que haber ocurrido. Porque si digamos, supongamos que efectivamente hay unos delitos y hay que buscar quiénes son los responsables, culpables del delito, el proceso judicial debió haber seguido. Pero si ese proceso es un proceso fraudulento, la única solución era volver a hacer las elecciones de Amazonas. ¿Por qué no se hacen las elecciones de Amazonas? ¿Será porque se tendría el mismo resultado solo que con más votos? ¿Cuál era la intencionalidad de anular ese proceso de Amazonas y de hasta el día de hoy no volver a hacer las elecciones? Lo cual implica un fraude a la voluntad popular y además el hecho muy curioso que en un estado que somos federales, es un estado federal, el estado Amazonas no tiene representación. Evidentemente era muy sencillo, como se podría decir, esa pelota tenía la costura, se le notaba demasiado, y era evidentemente que con esos diputados se lograba la mayoría calificada, con lo cual la nueva Asamblea Nacional podía aprobar o modificar leyes orgánicas y hacer otros actos parlamentarios que sin la mayoría calificada no se podían hacer. Lo cual evidentemente es un abuso y desviación de poder, y lo cual evidentemente a través de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y evidentemente representa un fraude a la voluntad popular, un fraude a la democracia. El tercer hecho del cual podríamos hablar es algo también muy curioso, el famoso decreto de emergencia económica. Casi todas las constituciones del hemisferio occidental regulan la posibilidad de lo que podríamos llamar una dictadura constitucional, que implica que la separación ordinaria establecida constitucionalmente como principio de separación de poderes, en un momento extraordinario, dado de una situación de crisis, de una situación en la cual está en peligro, hay alguna amenaza a la población, al Estado, al territorio, y para preservar el Estado, la nación, el territorio, se produce una concentración de poder en el Ejecutivo por un tiempo limitado, bajo unos requisitos, bajo un procedimiento y con una regulación constitucional. Esa dictadura constitucional, que es extraordinaria, está regulada en la Constitución de 1999. Son los famosos estados de excepción. Y entre uno de los tres tipos de estado de excepción está la emergencia económica. ¿Y qué nos dice la Constitución del 99? Nos dice que para decidir cualquiera de los tres tipos de estado de excepción, el presidente en Consejo de Ministros la decreta y la Asamblea Nacional la recibe, la debate y la autoriza. Con lo cual, el acto por el cual se decreta un estado de excepción es un acto complejo que implica dos voluntades: la voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque es un estado de excepción, porque es un estado que suspende el principio de separación de poderes, porque concentra el poder en el Poder Ejecutivo y crea una dictadura para resolver un problema extremadamente grave, y por lo tanto se toma una decisión que es una medida también muy grave. Y por eso se requieren las dos voluntades, para que haya un consenso político-social donde la dictadura esta temporal no pueda ser tomada de cualquier manera. Sin embargo, la Asamblea Nacional dice que no está de acuerdo. Y aparece entonces la Sala Constitucional a decirnos que a pesar de que la Asamblea Nacional dijo que no estaba de acuerdo, sin embargo la emergencia económica iba. Y además le dice al presidente que eso está vigente y que además tiene las
prerrogativas, la concentración de poderes, que el decreto que el propio presidente se ha autodecretado tiene. Con lo cual, el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, primero se atribuye unas competencias de revisión del decreto constitucional que no están previstas en la Constitución, dado que lo que ellos pueden revisar es si está en alguno de los supuestos de hecho establecidos en la Constitución, si están cumplidos los requisitos y si ha cumplido con el procedimiento. Pero lo que no puede opinar la Sala Constitucional es sobre la oportunidad o conveniencia de ese estado de excepción. Y sin embargo, lo hizo, quitándole las competencias a la Asamblea Nacional y atribuyéndoles competencias a la Presidencia de la República, que no está en la Constitución. Otro hecho claro es por qué no se hicieron las elecciones a gobernadores y por qué se dilataron. Y aquí todos sabemos por qué se dilataron. Se dilataron simplemente porque no se tiene una mayoría para ganar las elecciones de gobernadores. Y eso es evidentemente no solamente una violación a la Constitución, sino inclusive a la ley, dado que nosotros estamos violentando los procesos electorales y estamos violentando la periodización del mandato que tenían los gobernadores. Y estoy difiriendo con cualquier tipo de justificación la elección de los gobernadores y de los legisladores estadales, simplemente porque no le conviene a un sector político que se den en ese momento, porque saben que las van a perder. Y eso es un fraude a la voluntad popular. Y esa es una desviación de poder que evidentemente muestra la intencionalidad con que se viene. ¿Por qué se impide el referéndum popular revocatorio al cual se le pusieron trabas tan difíciles como establecer el procedimiento de la alquimia de convertir el carbón en oro? Tan sencillo también porque evidentemente si ese proceso se hubiera dado, si hubiéramos ido a un referéndum popular revocatorio, le guste a uno o no le guste, esté uno de acuerdo o no con el gobierno, sea uno o no sea afecto al gobierno, es evidente que ese referéndum iba a sacar al presidente de la República de la presidencia de la República. Y además de esto, hay que decirlo, hay un sexto hecho, la famosa sentencia 155 y 156, que en cuanto yo las leí, lo dije por Facebook, está ahí, consideré que era un golpe de Estado por vía de sentencia judicial. Nuevamente, la Sala Constitucional dice que la Asamblea Nacional está en desacato. La Sala Constitucional se atribuye competencias para decidir que no se le da la Constitución y tampoco la ley, le quita competencias a la Asamblea Nacional, le da competencias a la Presidencia de la República, con lo cual desbarata todo el diseño de sistema de gobierno y de distribución de competencias entre los órganos constitucionales y acaba con el principio de separación de poderes. Era tan burda esta decisión, pero tan burda, que la reacción nacional e internacional fue muy dura y entonces se tuvo que echar para atrás. Y se echa para atrás curiosamente con otro hecho también increíble: el hecho de que se convoca a medianoche al Consejo de Defensa de la Nación para resolver este asunto, cuando la Constitución y la ley establecen que ese Consejo tenga competencia alguna para resolver este tipo de asuntos, y para supuestamente llegar a un acuerdo entre un supuesto confrontación de poderes entre la Sala Constitucional y la Fiscalía General de la República. Y en ese espacio institucional que no tiene competencia para eso, se llega a un acuerdo de que se van a cambiar las sentencias. Ahora resulta que las sentencias se pueden convenir entre partes. Pero además acaba con el principio de la sentencia definitivamente firme, con lo cual ahora resulta ser que cualquier tribunal y cualquier juez puede en cualquier momento y de cualquier manera modificar lo que él dijo antes. No hay un solo abogado que pueda entender eso. Y a los abogados colegas que litigan, no sé cómo van a hacer ahora, porque una sentencia no sé cuánto va a valer. Se acabó con la estabilidad jurídica de este país. Pero además de eso, hay dos hechos más
que hay que revisar, que vienen ocurriendo inclusive antes de diciembre del 2015. Lo primero, no puede ser que en democracia yo trate de violentar las reglas del juego, porque democracia significa que hay pluralidad, democracia significa que las distintas partes pueden competir en procesos electorales, donde se defina políticamente el qué, el cómo y el quién. Y no puede ser entonces que yo intente jugar en democracia como podría jugar en fútbol o en béisbol, simplemente apostándole al forfait. Voy a jugar sabiendo que el otro no puede venir. Y entonces ocurre algo muy curioso. Las inhabilitaciones políticas por vía administrativa, cuando es muy claro que el artículo 42 de la Constitución del 99 dice que la suspensión de los derechos políticos de cualquier ciudadano solamente puede ser por sentencia. Y la Contraloría General de la República no produce sentencia, produce actos administrativos. Esa es una prerrogativa, es una competencia, es una potestad del Poder Judicial, no de la Contraloría General de la República. Y sin embargo se producen inhabilitaciones políticas simplemente para que el otro no pueda ir a la elección conmigo porque sé que me va a ganar. Como también, a pesar de que hay un artículo en la Carta de Derechos que establece el principio del juez natural y que luego hay un artículo 261 de la Constitución que prohíbe los juicios militares para los civiles, en la actualidad tengamos a cientos de estudiantes y de jóvenes juzgados en tribunales militares. Lo que además da pena, porque me acuerdo muy bien, y Gutiérrez estaba en eso lo colocamos en la Constitución, porque antes nos juzgaban por razones políticas en juzgados militares. ¿Qué pasó además con el artículo 184 de la Constitución de 1999, que yo defino como el artículo más revolucionario de esa Constitución? El artículo 184 de la Constitución permite la transferencia de competencia de los estados a los municipios, de los estados y municipios a organizaciones autónomas de la sociedad. La idea era socializar, democratizar, empoderar a la sociedad del poder público. Era cumplir con el famoso principio de corresponsabilidad social, con que lo público no solamente se hace a través del Estado, sino que se puede hacer también a través de organizaciones autónomas de la Constitución. Y lo que hemos hecho es exactamente lo contrario. Inventamos un régimen comunal donde terminamos diciendo que las comunas son entidades municipales, con lo cual no socializamos ni democratizamos lo público, sino que estatizamos lo social. Y a esas supuestas formas de organización autónoma de la sociedad las estatizamos y tienen que estar bajo la égida de un ministerio. Esa no era la idea. Eso es un autogol para cualquier proyecto progresista e inclusive desde la perspectiva de izquierda para cualquier proyecto socialista. Es exactamente lo contrario. Y por supuesto, ya por último, está como un eslabón más la supuesta convocatoria del presidente de la República a una Asamblea Nacional Constituyente, donde hay distintos tipos de fraude. Hay un fraude que es un fraude constituyente, dado que evidentemente la Constitución limita el poder de los poderes constituidos, no así del poder constituyente, dado que, como lo dijo muy bien la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en ponencia del maestro Humberto Larroche, el poder constituyente es supraconstitucional y supraestatal. La Constitución no rige, no limita al poder constituyente, pero sí rige y limita al poder constituido. Y los artículos 5, 68, 70, 71 y siguientes, 347 y 348 de la Constitución establecen un régimen democrático por el cual la soberanía reside en el pueblo, que es un poder constituyente que es originario e intransferible.
y que no puede ser usurpado jamás por el poder constituido. Y sin embargo, el presidente de la República se arroga el poder constituyente y dice que él convoca directamente una Asamblea Nacional Constituyente, sin haberle preguntado al poder constituyente, al pueblo, si lo quiere. Eso es como si yo le digo a Juan Luis Sosa que tiene un carro y ese no te conviene y lo vamos a cambiar y lo vamos a cambiar sin yo consultarlo, y le digo a Ricardo Conbella, tú vas a ser el apoderado para venderle el carro a Juan Luis Sosa y para comprarle otro, sin yo haberle pedido a Juan Luis Sosa opinión. Estoy usurpando su voluntad, le estoy imponiendo algo de lo cual yo no tengo poder para hacerlo. El presidente de la República tiene competencia de iniciativa del proceso de convocatoria al poder constituyente. El presidente la inicia, pero hay que preguntarle al dueño del poder constituyente si lo quiere o no lo quiere. ¿Y por qué simplemente no se lo pregunto? Porque sé que el pueblo va a decir, yo no quiero cambiar esa constitución. El problema mío no es la constitución. El problema mío es el desabastecimiento. El problema mío es la inflación. El problema mío es que no tengo comida. El problema es que no consigo medicinas. El problema mío es la inseguridad. Y lo peor del caso es que el presidente de la República dice que la Asamblea Nacional Constituyente va a resolver problemas económicos, problemas de abastecimiento, problemas de carestía de la vida, problemas de salud y problemas. Todos sabemos que el poder constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente no va a poder resolver eso. Y que eso no lo resuelve una nueva constitución. Porque es que el propósito no es cambiar la constitución. El propósito es otro. El propósito es conseguir una vía que, dado que no tengo pueblo y que soy impopular y que el poder constituyente, el verdadero, no me apoya, simplemente busco una excusa, una justificación formal para yo permanecer en el poder. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente no es otra cosa que intentar permanecer al poder por mantenerme en el poder. Olvidé todos los principios. Y esto es algo realmente grave y triste, porque incluso desde una perspectiva de izquierda o socialista, yo no puedo pretender hacer una revolución sin el pueblo. Y socialismo no es contrario a libertad. Y socialismo no es contrario a democracia. ¿Qué pasó con aquello de con el pueblo todo, sin el pueblo nada? ¿Qué pasó con aquello que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada? Es que mantenerse en el poder por el poder tiene que ser de cualquier manera, violentando cualquier principio filosófico, ético, político, jurídico. Si eso es así, esto no es socialismo. Y efectivamente la fiscal general de la República tiene razón cuando dice, y cuando le pregunta a la sala constitucional qué pasó con el principio de pueblo participativo y protagónico, qué pasó con el principio de progresividad de los derechos humanos establecidos en la Constitución, porque si en el 99 me preguntaron a mí como ciudadano si yo quería o no ir a una Asamblea Nacional Constituyente, hoy no me lo preguntan. Y hoy me lo imponen en contra de mi voluntad. Por supuesto, por esa vía, el presidente de la República asumió lo peor de las dos tendencias, de los dos extremos del poder constituyente. Porque por un lado, busca una Asamblea Nacional Constituyente que permita concentrar todo el poder para mantenerme en el poder, sin limitación alguna. Lo más extremo de Rousseau. Por supuesto, sin asumir totalmente la postura de Rousseau. Y por el otro, lo peor de Sieyès, la revolución terminó.
porque ahora voy a una nueva forma de dominación política. Porque ahora concentro el poder en mi beneficio, no importa lo que piense la gente y no importa cuáles sean las consecuencias para la gente. En este momento, si las elecciones de esa Asamblea Nacional Constituyente se dan, si esa Asamblea Nacional se instala, vamos a pasar simplemente a una estructura de gobierno, a una concentración de poder, donde simplemente se está estableciendo en el país una tiranía constituyente permanente, y aquí, como muy bien lo dijo Ricardo Convellas, se acabó el derecho, se acabaron las libertades, se acabó la democracia. Muchas gracias.